Hola, soy Alejandra González Duarte y tengo hoy el gran gusto de presentarles mi trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Medicina. Se titula Experiencia de la amiloidosis hereditaria por trastiratina en México. Quisiera empezar por la historia de la enfermedad. Fue descrita por primera vez por Corino de Andrade en 1952 en Portugal, en una pequeña comunidad pesquera, donde lo que él describió es que estas personas empezaban a desarrollar entre los 20 y los 40 años polineuropatía progresiva que los llevaba entre 8 y 10 años a la incapacidad total y posteriormente a la muerte. En 1965 se describe la misma enfermedad en Suecia y desde entonces estos dos lugares se catalogan como los lugares endémicos de la enfermedad. Por las mismas fechas también está descrita en Japón. Y lo que tienen estos tres lugares en común es el gran comercio marítimo a los que estuvieron expuestos durante mucho tiempo. En la década de los 70, la enfermedad se empieza a describir en Europa, posiblemente esto ya es más por una emigración terrestre, en Francia, en España, en Turquía, en Chipre y en Italia. En las Américas también se conocían dos grandes asentamientos. El primero en Brasil, posiblemente por la gran migración portuguesa que tiene este país, y el segundo en Argentina por la inmigración italiana. En México no se conocía el asentamiento de comunidades que tuvieran esta enfermedad, ni tampoco la frecuencia con la que se podría encontrar. La amiloidosis hereditaria por trastiratina es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que se caracteriza por el depósito de trastiratina mutada que forma las fibrillas de amiloide en ciertos órganos y tejidos. Es una enfermedad rara que se transmite por herencia autosómica dominante por mutaciones del gen TTR en el cromosoma 18Q, que contiene 4 exones. La misma proteína es una proteína tetaédrica que se dedica a transportar retinol y en menor cantidad tiroxina. Se sintetiza más del 98% en el hígado y está compuesta por 127 aminoácidos. En 1978 se evidenció que esta proteína era la precursora amiloidea de la polineuropatía amiloidea familiar. Y en 1984 se conoció la primera mutación puntual, que es la más conocida a nivel mundial, que es la valina 30 metionina. Desde entonces se han descrito más de 150 mutaciones patológicas. Como dije, el 98% se va a producir en el hígado. Y una vez liberada la proteína en el torrente sanguíneo, se descomponen sus 4 subunidades que forman las fibrillas de amiloide mal plegadas, que es lo que va a producir la patología en diferentes órganos, particularmente en los nervios periféricos, ocasionando así una neuropatía sensitiva, motora y autonómica, en el corazón, produciendo una miocardiopatía restrictiva, en el sistema gastrointestinal, produciendo diarrea y pérdida de peso involuntaria muy severa, hasta que llegan los pacientes a tener desnutrición crónica, invalidez y muerte. El objetivo de este trabajo desde hace 10 años fue la búsqueda intencionada de amiloidosis hereditaria TTR en la población mexicana, con la hipótesis de pensar que la enfermedad es prevalente en nuestro país. De material y métodos, lo que hice primero fue encontrar los registros en el hospital, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que fueran casos sospechosos. Recordemos que las amiloidosis son un grupo de enfermedades en donde hay más de 30 proteínas que pueden producir las fibrillas amiloideas, pero estos pacientes debían tener entre los criterios de inclusión una historia familiar que lo hicieran sospechoso y sobre todo la polineuropatía o cardiomiopatía. Siendo así que invité a participar a 8 sujetos que tenían una historia, bueno, a 11 sujetos que tenían una historia eh, sugestiva de la enfermedad y 8 tuvieron positividad para la mutación. Posteriormente, invitamos a todos los familiares de primer grado a hacer la prueba y asimismo empezamos a educar a la comunidad, primero al instituto, después a los centros de referencia más cercanos y posteriormente hicimos algunos estudios y expediciones de campo al lugar donde encontramos un asentamiento de estos pacientes.
Como resultados, hemos encontrado hasta la fecha 159 pacientes positivos con alguna mutación TTR mexicanos y que tienen un cuadro clínico característico y 8 mutaciones distintas. Las más frecuentes son la serina 50 arginina y la serina 52 prolina y la glicina 47 alanina. Como pueden ver aquí en esta tabla, vamos viendo que conforme pasan los años vamos encontrando más estas mutaciones. Todos los pacientes fueron heterocigotos, excepto un paciente que tuvo 2 mutaciones distintas y todos los pacientes tenían signos y signos sugestivos y un cuadro clínico parecido a lo descrito en la literatura internacional. En México, haciendo el cálculo de acuerdo a la población en el 2018 y a los casos estudiados y a los casos confirmados, encontramos que tenemos una prevalencia de 0.91 casos por cada 100,000 habitantes, algo que es similar a lo que se describe en otras comunidades como Japón. La edad promedio de inicio de síntomas es de 36 años, con un porcentaje 1:1 hombre-mujer y una penetrancia muy alta. Pues el 60% de los pacientes que tienen mutaciones presentan al menos un signo o síntoma de la enfermedad al momento del diagnóstico. El fenotipo es mixto. Nosotros tenemos tanto polineuropatía como cardiomiopatía en todos los pacientes. Hay mutaciones en donde son de predominio cardíaco y hay mutaciones en donde hay un predominio más neuropático, pero nuestro fenotipo ha sido mixto. Unas variaciones pequeñas, la mutación trenina 80-alanina tiene cardiopatía más síntomas gastrointestinales y la ileína 127 tiene, además de la polineuropatía, condensaciones vítreas e hipoacusia. 58 pacientes tuvieron la mutación a partir de la madre y 73 el origen fue el padre. Lo más interesante de este trabajo, creo yo, son las regiones geográficas donde encontramos la enfermedad. Morelos fue de donde venían los pacientes con más frecuencia, hasta el 60% de los pacientes vivían en Morelos y en Guerrero 46%. El resto estaban distribuidos en la zona centro, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Veracruz. Y encontramos un asentamiento en el norte del país con mutaciones diferentes. La distribución geográfica entonces se catalogó como central del país, pero además lo más interesante de nuestros hallazgos es la diversidad genética que encontramos que la serina 50, que es la mutación con más frecuencia, se ha descrito con mucho más frecuencia en Japón y la segunda, la glicina 47 alanina, también se ha descrito en Japón. Estas dos mutaciones comprenden casi el 80% de los casos que hemos diagnosticado en México y todas están localizadas, estas personas, en, como dije, Morelos, Guerrero, Acapulco, Ciudad de México, siguiendo una trayectoria lineal por todas estas pequeñas comunidades. Existen, claro, otras mutaciones que hemos visto con menos frecuencia, la serina 52 prolina, que tiene un origen o está más descrita en Inglaterra, que es únicamente una familia, todos los pacientes de Guanajuato están relacionados en esa familia, y tenemos otras cuantas mutaciones puntuales, son 2 o 3 personas que tienen esa mutación, pero que no están ni tan originarias del centro de México, ni tan unidas por medio de lazos familiares. Esto es muy interesante porque si ustedes recuerdan la historia de México, tenemos que había una ruta comercial importante entre Asia y Acapulco, por medio de un galeón que se llamaba el Galeón de Manila o la Nao de China o el Galeón de Acapulco. Y esto lo que transportaba comercialmente era la ruta de seda, aunque también tenía ciertas especies, además de las telas y otros productos para comercializar. Aquí les pongo en blanco la ruta que estaba escrita que seguía el Galeón de Manila y cómo era este intercambio entre Portugal y Filipinas, Asia, y posteriormente desembarcaba en Acapulco y en Veracruz. Y cómo
La ruta azul era la ruta rival que llegaba de Portugal hacia Brasil y Latinoamérica. Esto además se asimila mucho a lo que estamos viendo nosotros, en donde encontramos el mayor asentamiento en Puente Dixtla, que es un estado, una ciudad que está entre la frontera de los dos estados de Guerrero y de Morelos. Y prácticamente desde Acapulco hacia la Ciudad de México hemos encontrado casos de pacientes con la amiloidosis hereditaria por trastiretina con estas dos mutaciones prevalentes. En conclusión, en México tenemos 4 regiones conocidas con casos de mutaciones TTR que producen amiloidosis y 8 mutaciones diferentes hasta el momento. La enfermedad que hemos encontrado en casi todas las mutaciones es un fenotipo mixto con una alta penetrancia y con una correlación importante fenotipo-genotipo de acuerdo a lo descrito a nivel internacional. La distribución geográfica central con el mayor número de mutaciones acumuladas y con correlación con lo que se describe en la literatura internacional, que esta mutación se ve más en Japón, apunta hacia un efecto fundador con un origen en las rutas comerciales Europa, Manila, Acapulco. Cabe mencionar que es importante seguir estudiando el resto de la República Mexicana. Es posible que se encuentren muchos otros asentamientos. Dije, son 150 mutaciones, posiblemente encontramos otros, pero hemos hecho un gran esfuerzo por hallarlas y hasta la fecha no se han reportado más mutaciones. Agradezco mucho su interés en el trabajo y sobre todo participar como miembro de la academia. Me siento muy honrada. Muchas gracias y que tengan buen día.